Así puestos de pie, hermanos, vamos a leer la palabra del Señor y voy a invitarles que abran sus Biblias en Daniel capítulo 6, versículos del 1 en adelante. Daniel capítulo 6, versículos del 1 en adelante. Ahí tendremos la lectura de la palabra del Señor. Buenas tardes, hermanos, Dios los bendiga. Amén, qué felicidad estar con ustedes en este servicio. Daniel capítulo 6, versículos del 1 en adelante. Capítulo 6 de Daniel. Si usted ve una persona que no tiene su Biblia, por favor, compártala. Y si no tiene usted la Biblia, ahí tenemos un problema. Bueno, compártale el celular, pero compartamos la palabra del Señor. Amén, ¿estamos listos? Bien, vamos a leer la escritura. Dice así la palabra del Señor: pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales ¿quién? Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu que superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para ¿qué? Acusar a ¿quién? A Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta. ¿Por qué? Él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Verso 6. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el palacio en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, ¿qué cosa? Sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirme el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Verso 9. Firmó pues el rey Darío el edicto y la provisión. Vamos a leerlos todos, el versículo 10. ¿Qué les parece? 2, 3. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Que el Señor añada bendición a su palabra. Tomen asiento, amada iglesia. Hermanos, las encuestas revelan que la mayoría de adultos, al menos en este país, dicen que oran, les gusta orar. Probablemente si yo le hiciera esa pregunta a usted, me diría: sí, pastor, yo también oro. ¿Okay? Sin embargo, queda la pregunta de si nosotros o la mayoría de personas practican una vida de oración disciplinada. ¿Qué significa eso? Que son constantes, que tienen una vida de oración consistente, que no abandonan la oración por cualquier razón. Entonces ahí sí la cosa cambia, porque muchos dicen que no tienen esa vida de oración. Para la mayoría de cristianos, esta área de la oración es una área más difícil que cualquier otra de las áreas o cualquier otra de las disciplinas cristianas. Por ejemplo, cuando leemos la escritura, eso es fácil, sabemos que inmediatamente tenemos un conocimiento que recibimos, un desafío que recibimos, y Dios nos habla a través de las escrituras. Pero cuando se trata de la oración requiere fe. La oración requiere que nosotros vayamos a la presencia del Señor y pidamos por alguien que en ese momento no vemos con nuestros ojos físicos, y también esperemos por fe la respuesta, pero que no tenemos control de lo que el Señor va a responder. Entonces requiere mucho más desafío de nuestra parte, ¿verdad? Bueno, hermanos, Dios usa la oración para llevarnos a áreas y cosas más profundas y una mayor comprensión de su voluntad. Por eso hoy quiero compartir con ustedes este tema: nunca te rindas al orar. Nunca te rindas
al orar. ¿Puede repetir conmigo? 2, 3. Nunca te rindas al orar. Una vez más. Nunca te rindas al orar. Ahora, ¿qué es nunca? Nunca. ¡Qué bárbaro! Exacto. Nunca es nunca. Otra palabra para nunca. Jamás. Y otra palabra. Me salieron con el inglés. Never. Ok. Never. Nunca te rindas al orar. Hermanos, nunca se rinda. Nunca tire la toalla. Yo traje mi toalla hoy. Nunca tires la toalla. ¿Usted sabe a lo que yo me refiero cuando digo nunca tire la toalla? Normalmente cuando decimos nunca tires la toalla, ¿qué estamos diciendo? Nunca renuncies. ¿Ha visto usted cuando dos pugilistas se enfrentan y uno de ellos está siendo ya apabullado por el otro y su entrenador ¿qué hace? Tira la toalla, ¿verdad? Después la lavo, Judy. Tira la toalla porque está tratando de decir ¿qué? No, ríndete, ríndete. Tiran la toalla. Hermanos, hoy vengo a traerte este mensaje. No tires la toalla, no la tires. Y si ya la has tirado, vuélvela a agarrar. Porque ¿sabes lo que te voy a decir? Te voy a decir lo siguiente. Dios tiene la última palabra en tu vida. Amén. Dios tiene la última palabra de tu vida. Y muchas veces lo que pasa con nosotros, hermanos, es que nos rendimos muy rápidamente. Nos rendimos demasiado rápido. No solemos ser pacientes, no solemos esperar, no solemos mantenernos firmes, nos desanimamos con facilidad. Ojalá que este mensaje sea de bendición para tu vida. Porque ¿sabes qué? No solamente yo, sino Jesús mismo lo dijo en cuanto a la oración en Mateo capítulo 7, versículos del 7 al 9. Va a aparecer en la pantalla, pero quiero que leas este pasaje conmigo. Jesús dijo, sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se abrirá. Pues todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra. Y a todo el que llama, se le abrirá la puerta. ¿Cuál es la enseñanza aquí? No es que yo puedo pedir lo que yo quiera y le voy a torcer el brazo a Dios y me va a dar todo lo que yo quiera y todos los antojos y todos los deseos que yo quiera. No, lo que el Señor está enseñando aquí es que seamos perseverantes, que seamos fieles, que no tiremos la toalla, que sigamos orando y sigamos clamando, porque a través de la oración, clamando a Dios, el Señor va a ir formando, dándole forma a nuestra oración y vamos a terminar orando la voluntad de Dios y el Señor abrirá esa puerta. Dios abrirá esa puerta. No te rindas, por favor, no te rindas al orar, no lo hagas. Hermanos, muchas veces nosotros lo hacemos muy fácil, renunciamos muy fácil, especialmente en nuestros hogares, especialmente con un hijo a muchas veces que está indisciplinado, que ya no quiere las cosas del Señor, que empieza a dejar de venir a la iglesia y empezamos a pensar y decir, renuncio a él. No renuncie, padre, madre, no renuncie a su hijo, llévelo en oración, clame a Dios, haga esa guerra espiritual por tu hijo, por tu hija. Muchos de ustedes están renunciando a sus hijos, están renunciando y están entregándolos a Satanás. Reclama ese hijo para Cristo nuevamente. Y recuérdale al Señor la promesa que te dijo, tú y tu casa serán salvos. No se rindan. Algunos de ustedes se están rindiendo en su relación. No se rinda, luche por ella. Algunos de ustedes se están rindiendo a su matrimonio. No se rinda, luche por ella. No tire la toalla tan rápido. Persevere, siga adelante. Déjeme decirle un gran secreto. Si hay algo que está llenando nuestras vidas en mi matrimonio, hermanos, es el papel de la oración. El papel de la oración en nosotros. Déjame darte este secreto. Si hay algo que va a dar estabilidad y permanencia a tu relación, es que como matrimonio o aún como parejas, juntos oren. Judy y yo hemos hecho esto y nos hemos acostumbrado a orar día y noche, por la mañana y por la noche, por nuestras hijas, por nuestra familia. Y hemos visto los resultados. Eso es lo que le va a dar estabilidad a tu matrimonio. Eso es lo que le va a dar estabilidad a tu pareja, a tu relación.
la oración juntos. Hermanos, la Biblia está llena de ejemplos de hombres, mujeres en el pueblo del Señor que oraron y Dios hizo maravillas. Te pudiera leer una lista de personajes, pero hoy quiero escoger a uno en especial, a Daniel. Quiero presentarte a Daniel. Que pase, Daniel. Daniel, ¿cuántos han escuchado acerca de Daniel? Daniel es un personaje de personajes y yo quiero compartirte un poco de él porque ¿sabes qué? Daniel practicó el hábito personal de la disciplina espiritual de orar 3 veces al día. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? 3 veces al día. Hermano, mire, yo me he dado cuenta que si las cosas no lo hacemos de manera intencional, no resultan. Si tú quieres tener una vida de oración, coge ese celular, pon el tiempo para que te avise, para que pares todo y empieces a clamar, empieces a orar. Coge este reto de Daniel, 3 veces al día ora. Pastor, yo oro por los alimentos. Sí, pero estoy hablando de un tiempo a solas con Dios, privado en la presencia del Señor. Daniel es un gran ejemplo. Daniel se mantuvo valientemente en la disciplina de la oración a pesar de que esto le iba a costar la propia vida porque lo iban a echar al foso de los leones. Pero él se mantuvo fiel, valientemente. Daniel le dio todo el crédito a Dios porque posteriormente fue liberado de las bocas de los leones, expresando su confianza en el Señor y en cómo Él cuida a sus siervos. Persuadido por la liberación de Daniel, usted lo va a ver, el rey Darío proclamó la gloria de Dios en su reino y hasta los confines de la tierra. Así que yo quiero compartir con ustedes algunas situaciones en las que no debes rendirte a la oración, ¿ok? Algunas situaciones en las que no debes rendirte al orar. Ahora, nunca te rindas en cualquier situación, nunca te rindas. Pero quiero resaltar 4 situaciones, 4 circunstancias en las que no debes rendirte en la oración, en las que debes persistir en la oración. Una de ellas se desprende de los primeros versículos del 1 al 10. Nunca debes rendirte cuando surjan grandes desafíos. Nunca te rindas al orar cuando surjan grandes desafíos en tu vida. Grandes desafíos que van a impactar tu vida. Déjeme decirle, Daniel enfrentó un gran desafío en su existencia. David no tenía la culpa de terminar en un foso de los leones. Daniel no era responsable de lo que estaba pasando, pero había uno que estaba en control de sus circunstancias y era Dios. Amén. Dios estaba en control de su vida. A Dios no se le escapa nada de lo que nos pasa a nosotros. Por eso es importante que frente a los desafíos de la vida no te rindas, no abandones, no tires la toalla, no te apartes de Dios. Y si te has apartado, vuelve a Dios, porque Dios no es la causa de tu problema, sino es la causa, Él es la fuente de tu solución. Ven a Dios, porque Él te tiene en sus manos. Daniel lo sabía, así que él enfrentó muchas dificultades en su vida. ¿Y sabes por qué? Aunque dice la Biblia que él sobresalía en su cargo, su mayor dificultad es que sobresalía de todos los que estaban ahí. A tal punto que Darío, este rey, pensó en ponerlo como el más importante, el segundo en todo el reinado de Babilonia. ¿Te imaginas eso? Así como José, ¿se acuerdan en Egipto? Porque dice, tenía un espíritu diferente a ellos, ¿ok? Dice la Biblia que Daniel oraba 3 veces al día. ¿Sabe qué significa eso? Que él no abandonó su vida de oración aún estando en la cúspide de su vida. Esto es importante y escúchame lo que te voy a decir. Te lo voy a repetir. Daniel no abandonó su vida de oración aunque estaba en la cúspide de su vida. Estaba arriba en lo más importante en que él había llegado. Estaba en la cúspide de la montaña. ¿Por qué resalto esto? Porque muchas veces cuando estamos en los valles de sombra, cuando no nos va bien, cuando perdemos las cosas, cuando nos defraudan, cuando perdemos el trabajo, cuando perdemos la pareja, cuando perdemos cosas en nuestras vidas y la vida no nos sonríe como quisiéramos, muchas veces corremos al Señor en oración. Pero ¿qué cuando todo te empieza a ir bien? ¿Qué cuando empiezas a prosperar económicamente? ¿Qué cuando empiezas a obtener una mayor posición en tu trabajo? ¿Qué cuando empiezas a ya tener a capital y empiezas a comprar una casa, empiezas a comprar un carro? Como que tú dices, ya alcancé el sueño americano. Y empezamos a abandonar ¿a quién? A Dios.
empezamos a dejar a Dios. Qué fácil se nos hace, ¿verdad? Cuando llegamos y cuando empezamos a crecer, cuando empezamos a desarrollarnos, incluso podemos hacer una empresa, empezamos a percibir un dinero, empezamos a progresar y empezamos a dejar el reino de Dios de último y las cosas del Señor de último. ¿Sabes qué? Daniel no abandonó al Señor ni abandonó su vida de oración, aun cuando estuvo en la cúspide, aun cuando estuvo en el punto más alto de su vida. ¿Por qué? Porque él había aprendido que la oración lo conectaba con Dios, porque él había aprendido a depender de Dios, sea que le vaya bien o no, sea que tenga éxito o no, su Dios era siempre primero en su vida. Así que, ¿te está yendo bien? ¿Estás teniendo éxito? ¿Estás empezando a recibir más dinero? ¿Te han subido de posición? No dejes tu vida de oración. No dejes de humillarte delante del Señor. No dejes de clamar al Señor con todo tu corazón, hermano, hermana. ¿Sabes por qué? Muy simple, porque la Biblia dice que todo lo tenemos de gracia. ¿Cuántos dicen amén? Todo es de gracia. ¿Gracia qué es? Regalo inmerecido. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10, porque por gracia ustedes han sido salvados. Hermanos, la gracia de Dios, la misericordia de Dios hace posible que tú y yo estemos a donde hemos llegado. Por favor, no lo olvides. Es por gracia de Dios. El punto es que cuando nos va bien, cuando tenemos éxito, cuando la vida nos sonríe, dejamos a Dios, dejamos de venir a la iglesia, no tenemos ya tiempo para Él. Y eso es triste. Timothy Keller, un gran conocido pastor y escritor de muchos libros, dice estas palabras: cuando fracasamos tenemos que recordar que somos salvos por gracia, pero lo tenemos que recordar mucho más cuando tengamos éxito. Qué tremenda verdad. Cuando uno no ha tenido nada y pasa a tenerlo todo, qué fácil es olvidarnos de Dios. Qué fácil es olvidarnos de la gracia y la misericordia del Señor. Conversaba con una persona que no le está yendo bien, que está afectada a su salud. ¿Y sabes qué? Juntos pudimos orar y dijimos: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Porque no solamente vamos a glorificar el nombre de Dios cuando nos va bien. Hemos aprendido como sus hijitos que somos, que tenemos que glorificar a Dios aún en los momentos más difíciles. Tanto en la cumbre como en donde, en el valle, agarrados de la mano del Señor. Así que no se rinda al orar cuando surjan grandes desafíos. Número 2, cuando la fe y la cultura colisionan, cuando la fe y la cultura chocan, cuando tienes que tomar una decisión, si le agradas a los hombres o le sigues agradando a Dios. Cuando tienes que decidirte si vas a obedecer a Dios y la palabra o vas a quedar bien con las autoridades o con los amigos para que políticamente caigamos bien y no seamos la manzana de discordia. Qué difícil, pero a la vez qué reto. Ese reto enfrentó Daniel. La palabra de Dios dice de que este hombre, enfrentó un gran reto. ¿Por qué? Porque los sátrapas, los gobernantes llenos de celos, porque no soportaban que un extranjero, un inmigrante, lo pongan por sobre todos. No puede ser. Él es un inmigrante, él viene de Israel, él no es babilónico. Entonces vamos a tumbarlo, y lo vamos a tumbar no por lo que él hace, porque la Biblia dice que Daniel no tenía ningún vicio. No tenía nada por donde agarrarlo, pero sí sabían que era un hombre temeroso de Dios, de su Dios, que amaba a Dios y que ponía la ley de Dios primero por sobre todo lo demás. Porque dice la Biblia desde el principio que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Déjeme decirle, papá y mamá, tú que siempre estás diciendo: es que vivimos en los Estados Unidos, es que todos hacen lo mismo, es que todos los muchachos se comportan igual, toda la gente aquí hace lo mismo, ya no estamos en nuestros países, aquí todo el mundo hace lo que quiere.
Hermanos, Daniel estuvo en un lugar corrupto, bajo una ley corrupta, con gobernantes corruptos, lleno de inmoralidad. Pero Daniel dijo y propuso no contaminarse con la comida del rey. No se contaminó. No renuncies a tus hijos y no creas el cuento del diablo que porque estamos en este país, porque el pecado está desenfrenado en nuestra juventud, porque los muchachos se acuestan con quien quiere, porque eso es así, tú tengas que claudicar. Tú clama por tu generación, clama por una generación temerosa de Dios, clama por tus hijos que se mantengan virgen hasta el matrimonio. No te creas las mentiras del diablo. Mantén guerreando, haciendo guerra espiritual con tus hijos. Levanta un muro de ángeles que protejan a tus criaturitas, a tus hijos, a tus hijas. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que no podrán contra Dios. Pero tenemos una responsabilidad y a veces nos rendimos y tiramos la toalla cuando vemos a nuestros hijos que empiezan a descarriarse. Y lo peor de todo es que nos conformamos con poco. Nos conformamos con que él venga una vez al año a la iglesia. Nos conformamos que él sea un buen chico que me dé un beso en la frente, aunque esté haciendo cosas que deshonran la palabra de Dios. No te conformes con poco, no te conformes con lo bueno. Tu generación ha sido llamada para lo mejor, para que haga la voluntad de Dios agradable y perfecta. Sea que el país sea corrupto o no sea corrupto. Sea que los gobernantes sean corruptos o no sean corruptos. Porque ¿sabes qué? Tus hijos se guían por la palabra de Dios. No se guían porque aparezca un gobernador, un presidente que luego salga diciendo una cosa u otra. Este libro no cambia. El cielo y la tierra pasará, mas la palabra de Dios nunca pasará. ¿Con qué estás criando a tus hijos? ¿Con Facebook? ¿Con qué estás criando a tus hijas? Con lo que la mayoría hace. No se equivoque, hermano, no renuncie, no tire la toalla. Porque ese hijo, esa hija que Dios te lo dio con la responsabilidad de protegerlo con tus oraciones. No de abandonarlo con tus oraciones. Tu hijo no necesita dinero. Tu hijo no necesita que tú lo llenes de cosas. Tu hijo te necesita a ti. Tu hijo necesita a un padre que se doble sus rodillas y clame y llore por sus hijos. Tu hijo te necesita a ti, no necesita lo que tú le das. Ellos nos necesitan a nosotros. Ellos quieren que nosotros estemos con ellos. Ellos quieren ver lo que nosotros decimos que creemos. Ellos quieren ver que nosotros modelamos la fe. No que cuando llegamos a casa hacemos otra cosa y en la iglesia somos otra cosa. No, hermano, hermana, no se rinda. No lo haga. Daniel no lo hizo, pero él tuvo que enfrentar las consecuencias de esa cultura, pero él se mantuvo fiel. ¿Sabe que estos sátrapas engañaron al rey? Le dijeron, todos están de acuerdo que tú hagas un edicto. Así se lo dijeron. Mira, dijeron, todos dicen que tú debes hacer una ley. Y esa ley diga que nadie puede adorar ni orar a otro Dios que no seas tú. Y sabes, lo engañaron. Le hicieron firmar le hicieron firmar ese edicto, esa ley. Y no podía cambiarla. Y el rey Darío tenía una relación amical con Daniel. Él no sabía lo que estaba firmando. Y lo que era peor, para darle más carne a esta ley, le dijeron, pon allí que si alguien se atreve a adorar o a orar a otro que no seas tú, que sea lanzado ¿en dónde? En el foso de los leones. Yo no sé tú, hermano, pero yo no quisiera estar en el foso de los leones. Y más como estoy gordito, peor todavía. Chacho, tienen desayuno, almuerzo y comida todo junto. Un buffet conmigo. No te rías tanto que tú también estás subidita. Hermanos, la cosa se le puso difícil a Daniel. La Biblia dice que Daniel subió a su casa, a su cuarto de oración, a su lugar privado, y dice que empezó a clamar y lo hizo como antes, 3 veces al día, sabiendo lo que le iba a pasar. Su vida de oración, hermanos, consistía en arrodillarse ante Dios y orar 3 veces al día mirando hacia Jerusalén. ¿Por qué?
Mirando hacia Jerusalén, él oraba y recordaba los pecados que habían traído consecuencias al pueblo de Israel, arrastrarlos a un cautiverio horrible. Pero además, él recordaba que a pesar que era un inmigrante, a pesar que había salido de ese pueblo, de ese lugar, y había sido traído a un lugar que no conocía, donde no hablaba su idioma, donde no tenía las costumbres que él tenía, la gracia de Dios había estado con él. Y no lo había abandonado, porque sabes que, hermano, Dios no te abandona a ti. Dios no te abandona a ti. Porque la Biblia dice, la palabra dice, estas palabras, esta promesa: no te dejaré ni te desampararé. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Aleluya, gracias Señor. Puedes estar sola en un país lejano, con gente lejana, con un idioma distinto, pero el Dios Todopoderoso camina contigo. Y donde tú vas, va la gloria de Dios. Anímate, hermana, no tires la toalla, no te rindas. No estás sola, no estás solo. No estás solo. Y Daniel lo sabía. La palabra de Dios dice que él oró 3 veces al día. ¿Sabes qué vemos aquí? La perseverancia, la constancia de Daniel en la oración, sin importar las circunstancias. ¿Sabe lo que dice la Biblia en 1 Tesalonicenses 5:17? 1 Tesalonicenses 5:17 dice: nunca dejes de orar. Nunca dejes de orar. ¿Sabes qué hubiera significado que Daniel renunciara a su vida de oración? Se había permitido cumplir con el decreto del rey y quedar bien. Oh, como todos, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Se hubiera perdido una gran oportunidad para que Dios se manifieste, y se manifieste su gloria y lo imponente y lo poderoso que es el Señor. Así que Dios le da valor a Daniel. Esta historia no es acerca de Daniel, esta historia es acerca de Dios, de lo que Dios estaba haciendo. Dios permitió que Daniel llegara al foso de los leones. Amado, tengo que decirte algo: Dios ha permitido que tú llegues a ese foso. ¿Sabes por qué? Porque Dios va a hacer una obra grande y poderosa en tu vida. No te desesperes, no te angusties, no tires la toalla. Dios está en control. Dios está en control. Y aunque los leones se burlen en tu cara, aunque esos leones hagan escarnio de ti, ellos no saben que tú caminas con el Todopoderoso de Israel. Y que tú estás ahí hasta el momento que Dios te diga: es hora de salir, hija, es hora de salir, hijo. Mientras que estemos en el foso, ¿qué vamos a estar haciendo? Orando, orando, clamando a nuestro Dios. Número 3. Cuando el peligro personal amenace. No te rindas al orar cuando el peligro personal amenace. Hermano, si hay alguien que podía decir que realmente tenía razones para renunciar, era Daniel. Yo no sé tú, pero a mí si me hubieran dicho: si tú sigues yendo a la iglesia, te metemos en un cuarto lleno de leones hambrientos, ¿qué hubieras hecho tú, hermano? ¿Qué hubiera hecho yo? Daniel sabía lo que se estaba corriendo su propia vida. Pero es impresionante lo que dice la palabra en el versículo 16. Vaya conmigo al versículo 16, por favor. Vamos a leer, y aparece en la pantalla también. Dice así la escritura: el rey dio entonces la orden y Daniel fue arrojado, ¿dónde? Al foso de los leones. Allí el rey animaba a Daniel: que tu Dios, a quien siempre sirves, se digne salvarte. Trajeron entonces, ¿qué? Dígalo fuerte. Una piedra. Recuerda esa piedra, vamos a hablar de ella. Una piedra, y con ella taparon la boca del foso. El rey lo selló con su propio anillo y con el de sus nobles, para que la sentencia contra Daniel no pudiera ser cambiada. Luego volvió a su palacio, y dice la escritura: pasó la noche sin comer y sin divertirse, y hasta el sueño se le fue. Es curioso, ¿verdad? La Biblia no habla tanto de Daniel. En ese episodio de su vida habla más de Darío. ¿No ha visto eso? No habla la Biblia mucho de lo que pasó esa noche con Daniel, pero sí habla de Darío. Habla que dice él
no quería comer el pollo, el faisán, la carne, no sé lo que le servían a él. Dice que no quería ir al party, no quería divertirse, no fiesta, no nada, no 5 de mayo, nada. Y lo peor de todo es que no pudo dormir. Qué curioso, el que estaba en el foso de los leones era Daniel, no él. Dios detrás de escena, trabajando con todos y trabajando en el corazón de Daniel. Y así como usted está escuchando, los leones empezaron a rugir. ¿Vio? Hasta me ayuda el Señor con la prédica. Aleluya, denle un aplauso. Óigame, ¿sabe lo que dice la Biblia? Que el diablo es como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero la Biblia habla de otro león, el león de Judá, Jesucristo el Señor. Si el diablo viene por un camino a tu vida y a la de tus hijos, mándalo con el león de Judá, a Jesucristo, porque mi casa servirá al Señor y está protegida por Dios. Y no vas a poder robarte a ninguno de mis hijos, porque yo estoy dispuesto a hacer guerra de oración, guerra espiritual por la vida de los nuestros. Ahora, es interesante, hermanos, que dice la Escritura que ellos pusieron una gran piedra en el hueco, en el foso de los leones. La piedra es una cuestión de ver diferentes enfoques o diferentes perspectivas. Para Daniel, cuando vio esa piedra rodar hasta la puerta, él dijo: aquí se terminó mi existencia. Ya no van a estar conmigo los que me odian, pero yo me quedo en paz, que he obedecido a mi rey. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, yo estoy seguro con el Señor. Para los sátrapas, la piedra que era, por fin nos deshicimos de este hombre que nos estaba molestando y nos estaba impidiendo que nosotros llegáramos a esa posición. Se acabó. Pero hermanos, déjame decirle algo. Para Dios, esa piedra, escucha, esa piedra era exactamente lo que Él quería, como una oportunidad para que todos vean el poder, su poder y su majestad. Yo a veces me pongo a pensar cuántas veces en nuestras vidas el enemigo nos pone piedras en nuestro camino. Piedras. Y nosotros vemos que esas piedras son muy grandes y son obstáculos para poder seguir hacia adelante. Déjame decirte, no es un obstáculo, es una oportunidad para que tú veas la gloria de Dios y el poder de Dios en tu vida. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Es que el que está en Cristo, nueva criatura es. Y nada de lo que nos pasa es una casualidad. Y todo lo que acontece en nuestra vida está controlado por la soberanía y la providencia de Dios, como lo fue en el caso de Daniel. Hermanos, es interesante lo que vemos aquí, el contraste entre un hombre que no conocía a Dios solamente de referencia, como era Darío, y a Daniel. Darío perdió el sueño, estaba angustiado. Daniel, ¿qué estaba haciendo Daniel? ¿Qué creen? Alguien lo dijo, quizás orando. ¿Saben lo que dice la Biblia en Filipenses capítulo 4 versículo 6? Ahí va a aparecer en la pantalla. Filipenses 4:6 dice: no se preocupen por nada. ¿Qué es nada? ¡Qué bárbaro! Excelente. Nada es nada. Incluye tus hijos, incluye el futuro de tus hijos, incluye tu negocio, incluye tu matrimonio, incluye tu carro, incluye tu propiedad, tu terrenito que no sabe quién lo está cuidando, si lo están cuidando bien allá en tu país. Todo. Dice: no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Diga todo. Si le pregunto qué es todo, ¿qué me diría? Ya está. Ore por todo. Estás aquí y estás preocupándote por algo y ni siquiera me estás atendiendo porque estás pensando ahorita en ese problema. Tráelo todo en oración. Tráelo en oración. Todo dice. Pero lo que me encanta no es, hermano, lo que viene después. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha
hecho. Déjame decirte algo, hace algún tiempito atrás aprendí una lección. Y es cuando los maestros nos toman exámenes. Yo no veo a un maestro que está hablando mientras que te toman un examen. Ahora que estamos ya en los finales de los exámenes, ¿verdad? Ellos se mantienen, ¿qué? Callados. Cuando estés pasando por una prueba, no pienses que Dios no está haciendo nada porque está callado. Él está trabajando. No lo ves, pero Él está obrando. Daniel, no te preocupes, yo te tengo en mis manos. Déjame trabajar con este impío, porque él necesita saber quién soy yo y qué es lo que yo estoy dispuesto a hacer si él se humilla a mí. Hermanos, nunca se rinda al orar cuando surgen grandes desafíos, cuando la fe y la cultura colisionan, cuando el peligro personal amenaza y por último, cuando cuenta solo con la ayuda de Dios. Hermanos, después de una noche larga, inquieta, con las primeras luces del alba, el rey se levanta y corre hasta el foso, ¿ok? Y en el versículo 20 le hace una pregunta. Dice, cuando llegó allí gritó con angustia, ¡Daniel! ¡Daniel! Dice la Biblia, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios a quien sirves tan fielmente rescatarte de los leones? ¿Pudo hacer algo tu Dios? Daniel, háblame. Y la Biblia dice en el versículo 21, y Daniel contestó. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. Hermana, hermano, saldrás de esa prueba. Hermana, hermano, saldrás de esa prueba. No tires la toalla, persevera, sé fuerte y valiente, no temas ni desmayes. Dios está contigo. Daniel le dice, ¡que viva el rey! Mi Dios envió a su ángel para cerrarle la boca a los leones. Y dice, a fin de que no me hicieran daño, porque fui declarado inocente ante Dios y no he hecho nada malo en contra de ustedes, su majestad. Hermano, Daniel saluda al rey y le da testimonio que había Dios hecho un milagro en su vida. Daniel narró una pequeña parte de la historia. Habló de ángeles, habló de Dios. No se sabe lo que pasó esa noche, lo que vio Daniel, cómo se manifestó el poder de Dios. Lo que sí sabemos es que Daniel fue honrado por su confianza en el Señor. Pero el libro de Daniel no se trata de esta historia, no se trata de Daniel, se trata del Dios de Daniel. ¿Escuchó? El libro de Daniel se trata del Dios de Daniel. Hermanos, siempre estamos preguntando, oh Dios, ¿dónde estás tú? Yo quiero que tú seas mi Dios. ¿Dónde está el Dios de Daniel? Hermano, no diga eso y no preguntemos eso. Preguntémonos, ¿dónde están los Danieles de Dios? Que estén dispuestos al sacrificio, a darlo todo, aún su propia vida, para no deshonrar la gloria de Dios, para mantenernos fiel a Dios, para que aunque salgan diciendo cualquier disparate en contra de lo que dice la palabra, nosotros nos mantengamos fiel a lo que Dios dice y no cambiemos la verdad por la mentira. Y estemos dispuestos a dar todo el consejo de Dios, aunque eso implique riesgo aún de nuestra propia vida. Hermanos, la oración es indispensable en nuestras vidas. No vamos a poder enfrentar los problemas si no tenemos una vida constante de oración. ¿Sabes lo que hizo Daniel? No solamente oró, dice, se adoró. No solamente lo que tú dices, sino la actitud con la que tú lo pides. Porque el arrodillarse es sinónimo de humillarse delante de Dios. Humíllate delante del Señor y Él te exaltará cuando fuere su tiempo. Hermanos, Daniel se enfrentó a un dilema espiritual y político. Estar bien con el rey y con lo que estaban diciendo, o estar bien con Dios. Hay momentos que nos va a tocar decidir, o estamos bien con lo que la gente piensa, o vamos a estar en paz con lo que Dios dice. ¿Sabes qué? Yo prefiero estar en paz con Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo termina esta historia? Óigame, esta historia termina de una manera increíble. Si no se la quiere perder, vaya conmigo al versículo 23
para terminar. Entonces, ¿está conmigo? Diga entonces. Muy bien. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. En el original dice que con ese mismo ímpetu que lo arrojó, igualmente lo saca. Y fue Daniel, dice, escucha, y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en Dios. Y dice el verso 24, y dio orden el rey y fueron traídos, ¿quiénes? A aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones. Ellos, ¿quién más? Sus hijos, ¿y quién más? Y sus mujeres. Y dice la Biblia, y aún no había llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. ¡Wow! Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que había en toda la tierra, paz o sea multiplicada. Vamos a leer todos el verso 26. Dice 2:3. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el final. ¡Woo! Gloria a Dios. Aleluya, bendito sea el Señor. ¿Dónde están los Danieles de Dios? ¿Dónde están los guerreros de oración en esta iglesia? ¿Dónde están aquellos que estarán dispuestos a tomar el vallado y decir, Señor, he aquí uno que va a interceder y clamar por las vidas, empezando con las vidas de mi propia familia? ¿Qué pasaría en tu vida si realmente comenzaras a orar? ¿Qué pasaría si te convirtieras en un guerrero de oración? ¿Qué pasaría si fueras un padre de oración que clama por su mujer y por sus hijos? ¿Qué pasaría con esta iglesia si todos nos dedicáramos a orar 3 veces al día y suplicar y clamar a Dios que envíe más obreros a su cosecha? ¿Qué pasaría con tu propia vida, con tu propio corazón, si te dedicaras a orar con intensidad? ¿Qué pasaría? Pasarían grandes cosas y milagros. Nunca te rindas al orar. No tires la toalla. Quizás tú eres de aquellos que estás por tirar la toalla en tu matrimonio. No lo hagas. Quizás tú eres aquella o aquel que está por tirar la toalla en su negocio. No lo haga. Quizás tú eres aquella que está por tirar la toalla en su trabajo. Tirar la toalla en tu familia, tirar la toalla en ese proyecto que iniciaste con tanto entusiasmo y ahora está a medias y no sabes si seguir o renunciar. No sabes si abandonar ese proyecto que con tanto esfuerzo lo obtuviste. No te rindas. No tires la toalla. Quizás estás luchando con una enfermedad terminal o un diagnóstico que te acaban de dar. No tires la toalla. Cuando estás a punto de tirar la toalla es cuando más necesitas orar. Aunque te sientas que estás en el foso de los leones, a punto de ser devorado, y el diablo te susurre que no vas a poder salir, que no lo vas a poder lograr, que no vas a poder escapar, que no vas a poder rehacer tu vida, que no vas a poder volver a empezar, no le hagas caso. Él usa ese argumento más preferido que tiene. No lo vas a poder hacer. Pero yo te digo en el nombre de Jesús, mándalo con Jesucristo, porque la Biblia dice que tú has sido llamado a ser cabeza y no cola, a ser más que vencedor en Cristo Jesús. Aférrate a la promesa de la palabra de Dios que dice así: Él rescata y salva a su pueblo, realiza señales milagrosas y maravillas en los cielos y la tierra. Él ha rescatado a Daniel del poder de los leones y te rescatará a ti. Resiste, persevera, no renuncies, no tires la toalla, que está preparada una bendición para ti. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya, gloria a Dios. ¿Por qué no oramos? ¿Por qué no inclinas tu rostro ahí donde estás? Yo no sé si tú estabas por tirar la toalla y por renunciar a tu hijo, renunciar a tu hija, renunciar a tu relación que has empezado, renunciar a ese proyecto, renunciar a tu matrimonio. No lo sé.
Solo Dios sabe por qué estás aquí, por qué tenía yo que predicar esto. Pero sí sé que hemos pensado renunciar y tirar la toalla en algo. No lo hagas, no lo hagas, no lo hagas tan pronto. Te lo suplico en el nombre de Jesús. No lo hagas. Quiero que ores mientras que escuchamos esta melodía. Quiero que ores conmigo esta oración. Dile: Señor, ayúdame a no rendirme al orar por nada. Díceselo: Señor, ayúdame a no rendirme al orar por nada. Señor, cuando surjan grandes desafíos en mi vida, ayúdame a refugiarme en ti siempre, Señor. Oh, amado Señor, ayúdame a no rendirme cuando tenga que elegir entre obedecerte, aunque no sea políticamente correcto. Lo importante es que te agrade a ti, Señor. Ayúdame a no rendirme cuando el peligro aceche. Señor, ayúdame cuando tenga solamente a ti, aunque todos me hayan abandonado. Ayúdame a recordar que solo contigo estaré bien. Ayúdame, Señor. Mientras que oramos, amigo, amiga, yo no sé si estás aquí. Quizás estás por tirar la toalla. Quizás has pensado quitarte la vida y decir: yo ya no sirvo para nada. Voy a renunciar. No tiene sentido seguir viviendo. Déjame decirte algo. Esas son mentiras de Satanás. No te rindas. Quizás hay alguien aquí que ha tirado su negocio por el piso. Quizás hay alguien aquí que ha renunciado a su hijo y ya tiró la toalla. Yo te digo, en nombre de Jesús, vuelve a levantarla, vuelve a cogerla y dile: Señor, lo vamos a hacer juntos, pero yo no voy a ser de aquellas y de aquellos que renuncien. Yo no voy a ser de aquellos que se amedrenten por los lobos que se burlan de mí y que piensan que todo está acabado en mi vida. No, Señor. Si estoy en el foso es porque tú lo permitiste, porque de allí tú me vas a sacar. Y todos aquellos que se burlaron de mí tendrán que dar cuenta a ti, porque yo soy la niña de tus ojos. Yo soy tu hijo, y de un hijo de Dios nadie se burla. Pero ayúdame a yo creerlo primero, a yo creerlo primero. ¿Quién soy en Cristo Jesús? Que no me desespere, que no renuncie, que no tire la toalla tan rápido. Ayúdame a aprender a ser persistente, a perseverar, a no abandonar, a no ser de aquellos que me conozcan como los que huyen, los que abandonan, los que renuncian. No, yo quiero ser de aquel o de aquellas que son fieles y perseveran. Mientras que tú estás orando tu propia oración, yo quiero invitar a aquellos que están aquí por primera vez, quizás, que les tengo una buena noticia. Quiero presentarte a uno mayor que Daniel, que estuvo en un foso, pero el foso no de los leones, sino de la muerte, en el cual él estuvo allí no por su propia culpa ni pecado. Él estuvo allí porque él murió en la cruz por nuestros pecados. Él tomó nuestro castigo que merecíamos. Él tomó la culpa que tú y yo teníamos por los pecados cometidos. Y la Biblia dice que Él, porque te ama, vino a este mundo a morir y tomar la culpa que merecías tú y yo. También la Biblia dice que Él pagó por nuestros delitos y pecados y murió en esa cruz. Dio todo por ti. Derramó toda su sangre. Pero también dice la Biblia que no fueron quebrados ninguno de sus huesos. Y lo bajaron de la tumba y lo enterraron en un foso. Pero no quedó allí. Al tercer día resucitó. El Padre lo levantó, aceptando su entrega y su sacrificio. Jesús dijo: todo está hecho. Solo necesitas venir a Jesús y decirle: Señor, me arrepiento por mis pecados y te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador personal. ¿Quieres hacerlo? Yo sé que sí. Mientras que el coro canta, voy a decirte algo. Levanta tu mano allí donde estás. Entrega tu vida a Jesucristo. Si nunca lo has hecho, rinde tu vida a Jesucristo. Rinde tu vida a Jesucristo. Vamos a ponernos todos de pie, hermanos. Vamos a ponernos todos de pie.
Si tú nunca has entregado tu vida a Cristo, este es el momento. Si hay alguien, levante su mano en este momento, ahí donde está, en este momento, ahí donde está. Y yo te voy a ayudar a hacer una oración. Vamos a hacerlo juntos. Y vas a entregarle tu vida a Jesucristo. Si hay alguien, por favor, levante su mano para yo verla y para poder orar contigo juntos. Si hay alguien, seas un niño, seas un joven, seas un adulto, entrégale tu vida a Jesús. Si hay alguien, estoy viendo tu mano levantada. Vamos a hacer algo. A lo que está levantando sus manos, escucha, este no es un momento de tirar la toalla. Estás en el justo momento de cruzar la línea, ¿ok? Estás allí, vas a cruzar la línea y del otro lado está el Señor para recibirte. Mientras que el coro canta, yo quiero invitar a aquellos que están levantando su mano que venga aquí adelante. Yo voy a estar aquí y juntos vamos a hacer una oración. Y si usted ve a alguien pasar, hermano, déle un fuerte aplauso. Celebre como se está celebrando en el cielo una vida que se arrepiente. Ven al altar, vamos a alabar al Señor.